Está poniendo ahí en el estado Facebook, lucha, cuerpo a cuerpo, la boquita. Tiene el profe, mire la bici. ¿Qué tenía? Está tapado. No quiere comprar, weón. ¿Se escuchan? No. ¿Cuál es el premio? Un pendrive de 16 GB y vale, los votos vale 2.000 pesos. Vale 200 pesos. Esa es la entrada. ¿Hay alguien que esté interesado, no? La compramos. Ya, a usted se lo vamos a dar a 100 pesos. Ahora, primero agradecerles que hayan participado de esto. Okay. La idea, a juicio mío, lo que yo pretendo es que se armen una idea para que en un futuro ustedes puedan elegir. Okay. Puedan elegir por la herramienta de desarrollo, ¿cierto? Ya sea acá en su proyecto de título o en un futuro, ¿okay? Cuando ustedes tengan que construir una aplicación. Dentro de la gama de lenguajes que existen, donde todos tienen ciertas características, yo voy a defender una postura que es la que yo considero que es la mejor. Y ¿okay? Que es sobre otro lenguaje puntual. Muchos de ustedes probablemente no conozcan todavía ambos lenguajes. Y muchos de ustedes también a lo mejor conocen una pincelada de lo que es, ¿okay? Porque tienen que tener presente que ustedes ven una asignatura, ¿okay? O sea, podríamos estar a lo mejor toda la carrera durante 8 semestres teniendo un solo ramo y a lo mejor quedaríamos cortos, ¿okay? Con relación al contenido, porque un lenguaje de programación es algo sumamente ambicioso, ¿okay? Esto va a consistir en lo siguiente: hay una pauta, ¿okay? Y esa pauta va a ser expuesta por Claudia y Carlos, donde hay una serie de preguntas que se nos van a plantear y ante eso nosotros esperamos darle unas respuestas claras, ¿okay? No nos vamos a agarrar a combo. Por lo menos acá no. Pero les voy a pedir respeto. Eso va a ser lo esencial acá, ¿okay? Ustedes saben que yo no tengo ningún problema con quedarme con 3 alumnos nomás. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claritos, no? Okay. Muy bien. Ok, gracias. Proceso completo, ¿ok? Gracias a todos. Vamos a empezar esta jornada de debate, Java versus Feature. Así que comenzamos con la primera pregunta, que va dirigida al profesor César Arce, que es la siguiente: ¿cuáles son las características que diferencia a su lenguaje del otro? A ver, del otro me refiero a que sea Java. Porque Java es un tema y Sun Microsystem es otro tema. Saben que el origen de Java proviene de C, por lo tanto Java tiene distintas ramas de programación. Y un poco lo que yo estoy en contra es que uno cuando quiere elegir ayuda no sabe dónde dirigirse. O sea, no sé qué busco. En cambio, su papá, Microsoft,
estoy siendo ayudo de ver, ya me estoy metiendo un poco en Java, ustedes lo saben, que es mi colega, y no hay punto de comparación. Y eso es mi sueño, es bajante. O sea, yo en una de las certificaciones que fuimos con este año en Santiago, mi pregunta siempre es la misma. Yo era el único que estaba metido de NET en ese curso Java. Siempre me tenía esa duda, ¿por qué para hacer un objeto, un programa, por qué hay que hacer tanta vuelta en Java? ¿Y por qué NET era directo? Si hoy día en el 2012, y la tendencia, ustedes saben que es programación orientada a objetos, ya hoy día se empieza a programar Entity Framework. Capa el modelo de nube que ya NET está funcionando. Entonces, yo le decía, ¿por qué hay que ir en línea recta en NET? ¿Y por qué hay que ir tantas curvas en Java? Un paradigma que si yo ya sé programar, voy a meter otro lenguaje, la idea es que sea más fácil ingresar al lenguaje y no me cueste tanto. Y no entendía, no programar, sino que entendía la estructura de Java. ¿Por qué crear una lista? Si está creada. Entonces, ¿qué dice el tiempo? Si ya está todo hecho, dame funcionalidad, dame aplicación. Si no te funciona es porque tú no sabes. No es que el lenguaje no lo haga. Ahora, yo también les quiero ser honesto, Java a nivel de aplicaciones de escritorio, aplicaciones pequeñas, dejo a elegir todo el mundo Java, proyectos GNU, gratis, free, temas de licencia. Pero me doy cuenta que el proyecto de programación está muy claro a nivel de estudiantes, debería existir el proyecto mono. El proyecto mono, TK2000, hace que las aplicaciones Microsoft sean free a través de un sistema operativo libre y a una distribución libre, que no tiene por qué pagar licencia. Por lo demás, en la pauta decía Visual Basic, hoy día Visual Basic no corre, no está soportado en la plataforma, por lo tanto cualquier persona puede vender una aplicación Microsoft Visual Basic 6.0 con XP, lo puede vender y no tiene costo, porque ya no está soportado por Microsoft. Ahora, independiente, yo recién a Java estoy entiendo un poco, pero estoy viendo la estructura como programa, a lo mejor hay cosas que yo no sé de Java, pero por lo que he pasado, por lo que he visto, en programa, algo que he hecho, me he dado cuenta que de 1 a 10, en 3 lo hago en NET, y de 1 a 10, en 8 lo hago en Java. Y en el mercado no hay tiempo para que usted aprenda. ¿Qué es lo que tiene que llegar? Todo ahí. Una de las razones que nosotros, yo le preguntaba, que eso es una información transversal para ustedes, le preguntaba yo, cuando fuimos a ver unos alumnos en práctica, bueno, pero ¿por qué llaman tanto a los alumnos INACAP? Me dieron 2 respuestas. Uno, porque estábamos en la región, era lo mejor que había así de frío, me dijeron, es lo mejor que hay en la región. Y lo otro, que a los alumnos de INACAP, no importa el lenguaje, se les pide algo, no sé cómo, pero a los 30 días lo tienen andando. O sea, flash. La gente que da lo mismo, o sea, al empresario no le interesa que sea copy-paste, lo que pedimos copy-paste somos nosotros para medir procesos, porque no todo es copia. Y el resto, me dijo, los alumnos que vienen de otras instituciones se peinan en gestión, pero muy poco desarrollo. Entonces, bueno, mi respuesta en base a uno, yo más o menos creo que quedó claro, y no tengo duda, dijo, nada. De hecho, cuando cada uno va a ser programando por sus respectivos lenguajes, cada solo va a sacar su respuesta. Ahora hay gente que es NET y hay gente que es Java. A esa gente, lo único que se le ve es otro aspecto, como ellos me tienen que hacer ver el aspecto a mí. Pero yo ya he estado programando algo entre los dos y me doy cuenta y yo elijo, como ustedes van a elegir. Bien, chicos, le dejo a mi colega. Ya. ¿Cuáles son las características que diferencian a su lenguaje en este caso de Visual? A ver, ambos lenguajes tienen características en común, ¿okay? Para las personas que no conozcan ni de Java ni de Visual, ambos son lenguajes de programación orientados a objetos, ¿okay? Por supuesto que Java fue antes un lenguaje de programación orientado a objetos visual, ¿okay? Estamos hablando del 95. Desde ahí que Java se permite programar ante esa modalidad o esa estructura
arquitectura. ¿Okay? ¿Qué significa que sea un lenguaje de programación orientado a objetos? Significa que es como un gran Lego. ¿Okay? Todo se relaciona con objetos. ¿Okay? Donde yo podría interactuar unos con otros, ¿cierto? Y poder conformar lo que yo estime conveniente. ¿Okay? Ambos lenguajes permiten eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Java a Visual con relación a la orientación a objetos? Es que Java es transparente. ¿Okay? Si Java dispone de algo hacia usted, a los programadores, lo pone ahí. Dice, esto es una clase. Si existe una clase ya construida, ¿cierto? La pone a disposición de ustedes para que ustedes como programadores la puedan analizar y la puedan modificar. ¿Okay? No esconde detrás de un gran nombre como el framework, no esconde nada. ¿Okay? Si bien es cierto, es súper válida la abstracción, o sea, el hecho de llegar y utilizar cosas sin saber cómo funciona, ¿cierto? E interesarse solamente en utilizarlo. Pero para quienes están interiorizados en conceptualizar la programación, primero deben comprender el trasfondo. ¿Okay? Una de las primeras características de Java justamente es la transparencia. El hecho de que si usted va a agregar una línea de codificación es motivo de que usted domina algo. ¿Okay? No solamente se basa en arrastrar y en a lo mejor no comprender qué es lo que hay detrás, ni tampoco en utilizar sin entender más o menos el trasfondo. Eso es lo primero que yo logro un poco separar, siendo una muy buena herramienta para arrastrar cosas. ¿Okay? O sea, eso me permite a mí arrastrar componentes y componentes que la verdad no existen, ¿cierto?, dentro del lenguaje Java, o para lograr que crearlo o conformarlo, la verdad es que el programador le va a llevar mucho más tiempo que en el caso de Visual. ¿Okay? Otra de las cosas que logro yo diferenciar entre lo que es Java y Visual es la portabilidad. ¿Okay? La portabilidad significa que yo puedo construir una aplicación independiente de la arquitectura que tenga la computadora donde yo lo voy a desarrollar. ¿Okay? Como por ejemplo yo lo puedo desarrollar en un Macintosh, que la máquina como arquitectura es diferente. ¿Okay? O lo puedo desarrollar en una máquina, un Solari, ¿okay? O un Spark PC. La verdad es que cualquiera sea que tenga un editor y que tenga una máquina virtual, ¿cierto? Y que tenga un JRE, me va a permitir a mí poder desarrollar. Sea cual sea la herramienta de desarrollo, ya sea NetBeans, ya sea Eclipse, todas las herramientas gratuitas que nosotros encontramos en la red para desarrollar. Yo desarrollándola en cualquier arquitectura, con cualquier sistema operativo detrás, me va a permitir a mí poder conformar una aplicación. Y esa aplicación yo la voy a poder llevar a cualquier otra máquina que disponga de una máquina virtual. ¿Ok? Por lo tanto, yo lo veo desde el punto de vista de la empresa. La empresa, no todas las empresas tienen un sistema operativo que ustedes conocen. ¿Ok? No todas las empresas tienen los recursos que uno esperaría que la empresa tuviese. Por lo tanto, muchas veces lo que pasa con los software es que los software se tienen que adaptar a lo que realmente existe dentro de la empresa y no la empresa adaptarse a un software que uno vaya a construir. ¿Comprende? Por lo mismo, el hecho de yo poder conformar una aplicación o desarrollarla en un sistema operativo o una arquitectura de computador y poder llegar a implementarla en la empresa cual sea, y antes, no sé, me imagino que tenga súper escasos recursos con referente a todo lo que es equipamiento computacional y hacerla lograr funcionar, eso va a ser válido para la empresa. ¿Ok? ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. Otra de las cosas que, a ver, más que logro destacar es el posicionamiento. Hoy en día Java, en el 2011, fue el lenguaje de programación más utilizado. ¿Ok? Tiempo, profesor. Tema de venta. Simple. ¿Cuál lenguaje escogería y por qué? ¿Cuánto tiempo cree que usted demorará hacer este sistema? Fundamente su respuesta. Profesor César. La respuesta es bastante simple. Aquí, sin
otra hora que lo le dedique. ¿Y en qué lo desarrollaría? Si a nivel de escritorio, Visual 6. No tiene licencia para nada y nadie paga. Como usted hace un rato que está desoportado. Súper dinámico, así de rápido. Los objetos no son necesarios porque si un sistema simple a nivel desktop cumple el objetivo. Si es no tan simple a nivel web, sería otra la película. ¿Por qué motivo? ¿Por qué elegiría Net? Net trae una herramienta que se llama Pack and Deployment Wizard. Permite tomar una aplicación, permite tomar la base de datos, la hace todo en un wizard, en un icono, dos clics, te instala el servicio, te instala la capa de negocio y la base de datos. ¿Qué es lo que hace Java? No hace esta aplicación. Por lo menos yo el conocimiento que tengo lo busqué, no lo encontré. También mi colega Esteban indica otra cosa. ¿Qué tuve que hacer yo? Setup Factory, pescar un programa adicional, que no era de Java, no era de Microsoft, tomar las dos y aún así me dejó la base de datos fuera. Eso es lo que yo veo. Pues bien, mi respuesta es sumamente simple, chicos. Ustedes ya saben que basta con que le digan qué sistema operativo tienen instalado en sus veces. Está con la licencia, no. Nadie, me atrevo a decir que nadie va a ir a la empresa a decir, oye, a ver, tú tienes cuántos Windows acá y ya, entonces tienes que tener tantas licencias. Eso la verdad que no ocurre. Por lo mismo que todas las personas tenemos un sistema operativo, ya sea pirata o con alguna licencia media trucha. Ya, eso tenemos que justificarlo ante la opinión de su profesor. Yo creo que sería un poquito irresponsable de mi parte si dijera cuánto se va a demorar, ¿ok? Porque estaría echando yo, no le estaría dando la importancia a todo lo que significa el diseño, ¿ok? La determinación de requerimientos, todo lo que significa análisis. Si digo que se va a demorar un mes, si se va a demorar 2 meses, la verdad es que por más mínimo que sea el sistema, la verdad es que hay estudios detrás, si hay un buen análisis de requerimientos, sucedería que la programación no debiese tener tantas complicaciones, ¿ok? Por eso la importancia de las asignaturas que ustedes ven acá. Me atrevo a decir de análisis, me atrevo a decir de diseño, ya sea casos de uso, todo lo que tenga que ver con determinación de requerimientos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la programación, yo puedo tener el mejor programador, ¿cierto? Pero si hay una mala determinación de requerimiento, o sea, si no se captó toda la idea de lo que realmente quiere el cliente, la verdad es que yo puedo llegar a otro producto, ¿ok? Sea el lenguaje que sea, ¿ok? Visual es una herramienta que sí me va a permitir trabajar de una manera más rápida, ¿ok? Eso sí o sí, ¿ya? Java en este caso conlleva de que haya mayor conocimiento, me atrevo a decir. Mayor conocimiento de programación, porque se va a tener que meter más en la misma aplicación que esté construyendo, ¿okay? Esa es la gran diferencia. Ahora, si es una aplicación tan breve o tan pequeña, la verdad es que podría ser desarrollada en cualquier lenguaje de programación, ¿ya? Pero ojo, sería irresponsable de mi parte darle solamente la importancia del desarrollo, siendo que detrás de eso, si no hay una determinación de requerimiento, la verdad que no existe, no sirve de nada, ¿ya? Y me atrevo a decir también que para poder desarrollarlo en Java, a nivel de conocimiento de programación, me atrevo a que debe ser mayor al de haberlo desarrollado en Visual. ¿Okay? ¿Ese fue el tiempo? Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿cómo se comporta su lenguaje con respecto al software libre? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Profesor. Mira. A ver, proyecto GLU, GLB, porque Sandino sabe lo que significa eso, que hay que construir un código, lo puede modificar, lo tiene en la red, lo deja libre para que el resto lo siga modificando. Y si esas modificaciones van al beta 2, sigue estando free, el código cuenta como ejecutable. Y en eso Net no hay nada que hacer. Net pierde 10-0. Net. Pero la pregunta viene en background, está a fondo. Si Net se paga, lógicamente todo el mundo debe preferir un software free, y no se paga. ¿Por qué el 60% de las empresas macro
que hacen aplicaciones distribuidas trabajan en net, que se paga, porque es una institución, INACAP, ha implementado una nueva plataforma. ¿Quién cree usted que lo implementó? Drag and Drop, ASP.NET, ¿hace cuánto? 8 meses. Entonces no se entiende. Entonces, algo técnicamente debe haber, pero bajo el software free no hay nada que hacer. Ahora, a nivel de PYME, pequeña y mediana empresa, o sea, para que se entienda, de 49 trabajadores hacia abajo, es una pequeña y mediana empresa, todo el mundo va a preferir software free. Yo lo mismo cuando voy a hacer un programa, quieren que casi se lo regalen, o quieren que por, no sé, 10.000 pesos y lo llaman por teléfono a uno y incluye esto y nadie quiere pagar. Entonces ahí Java no hay punto de comparación. El tema es que Java es un tema, a mi modo de ver, que está masificado a nivel de mercado, pero de muy pequeña empresa. Yo estuve tratando de averiguar, mandé unos mails por ahí a una gente que se maneja con Java, me mandaron algunos ejemplos de empresas que utilizan Java a nivel de aplicaciones distribuidas, pero casi todas eran aplicaciones web, aplicaciones distribuidas casi ninguna. Pool de servidores, un clúster de servidores, digamos, redes XP.95, digamos, redes que trabajan cada grupo con 100 máquinas y eso a su vez ninguna. Entonces, en cambio, no hablemos de Microsoft, tenía un poderío respectivo, por eso la gran empresa paga por la seguridad, porque hay alguien que responda a trasfondo. Garantía. Si yo me siento que alguna aplicación no cumple mis requerimientos, yo tengo mi factura y sé dónde ir, tengo un punto fijo donde reclamarlo, lo cual no ocurre en Java. ¿Qué pasa si hago un programa en Java? Bueno, también ocurre en él. Y yo me cambio de ciudad. El tipo depende de mí. Pero ¿qué pasa si, no sé, pues quiero ir a la empresa donde está el software? No sé, yo en la persona no tengo idea dónde dirigirme. Cuando me digan, Asana no existe. Órale compró Asana, que compró Java. Pero puedo comentar, y la gente ya está conmigo en Oracle, sabe que la versión 11 de Oracle trae Java, pero viene orientado al desarrollo de aplicaciones .NET, porque las aplicaciones a nivel de 1000 usuarios conectados son ya distribuidas. La cantidad de trabajo es muy elevada. Entonces, ahí me atrevería a decir que Microsoft aún no tiene nada que hacer con Java, nada. O sea, todo el mundo prefiere, si es posible, era free. Pero el uso de tecnología, alcance de la herramienta, portabilidad, para eso hay que hoy día conocer la herramienta Microsoft. ¿Qué es lo que está reclamando Microsoft? Empieza con las certificaciones Microsoft. Si allá en Estados Unidos se originaron las certificaciones porque hay mucha gente que reclamaba que este programa se cae, volcado en memoria las pantallas azules. Tengo problemas con el hardware, viejo. Sacamos las certificaciones. ¿Qué indica la certificación? Que tú rindes examen sobre X herramienta y sacas un mínimo puntaje. Y si ese mínimo puntaje está sobre los rangos que nosotros indicamos, está certificado, indica que la herramienta ya tú no la dominas. Por lo tanto, aquí te aceptamos las críticas. El resto no se puede quejar, porque no ha demostrado que domina los mínimos requerimientos que ellos dicen. ¿Por qué tengo que pagar yo el costo de que tú no sepas bien en lo que estás desarrollando? Si no justifica ni el 100% del hardware. ¿Pero por qué lo hago yo? Microsoft dice. De ahora en adelante tiene una línea divisoria. Todo el mundo quiere certificarse. Porque la empresa está pidiendo, y lo mismo está haciendo Java, ahora que todo el mundo. Marca un parámetro entre los usuarios avanzados y los certificados. Entonces, pero en este aspecto no hay competencia, sí. No podemos comparar un Fiat 600 con un Mercedes Benz. Me refiero en torno a Java, que es más pesado. Sí, por favor. ¿Cómo se comporta su lenguaje con respecto al software libre? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Esa pregunta yo la planteé. Bueno, todos ustedes saben que desarrollar en Java, ¿cierto?, es un lenguaje gratuito, ¿okay? Y todo lo que trae consigo. Y me refiero al IDE con el cual tú te desarrollas. No conozco un ambiente de desarrollo Java que sea pagado. ¿Ya? Sería como pecar, ¿cierto?
Pero ¿qué trae consigo también eso? Trae consigo poder utilizar otras herramientas que también son gratuitas y que funcionan a la par y que funcionan súper bien. O sea, en el caso de MySQL, en el caso de JavaDB. O sea, donde Java tiene relación ya sea con motores de base de datos, grandes motores de base de datos, y que tienen excelente funcionamiento. Claro, Java es gratuito, Visual en algunas versiones también es gratuito. Visual Basic Express también es gratuito. Pero gratuito ¿en qué sentido? En ciertos módulos. ¿Okay? Puedes crear aplicaciones súper pequeñas, pero anda tú a necesitar ciertos requerimientos. ¿En qué necesidad te va a haber? En adquirir la licencia. Pero ¿qué es lo que debes pagar en Visual? ¿Tú vas a pagar el lenguaje de programación? No, no vas a pagar el lenguaje de programación. Lo que estás programando es la herramienta de desarrollo, el IDE. ¿Okay? Y en el caso de que fuese gratuito, como por ejemplo algunas distribuciones de Visual son gratuitas, así como también de SQL, también algunas distribuciones son gratuitas, las Express, como por ejemplo, ¿cierto? Aún así, debes tener un sistema operativo detrás que soporte esos software y que también son pagados. O sea, esto igual es una cadena. ¿Okay? Si por un lado te brindan la herramienta de desarrollo gratuita, por otro lado te brindan un motor de base de datos gratuito, un pseudo motor, porque ni siquiera es todo el motor de base de datos. ¿Okay? Todas las herramientas que realmente se necesitan en la empresa. Y la empresa no solamente necesita de que tú puedas hacer select o insert. ¿Okay? Necesita herramientas para poder analizar datos, tendencias, me atrevo a decir a lo mejor minería de datos, etc. Herramientas que dispone el motor en general. ¿Entiendes? Entonces, si te da eso, ¿cierto? Que te quita por otro lado. ¿Y qué te quita? Te requiere de ser implementado en un sistema operativo pagado. ¿Okay? O cualquier otro requerimiento. Si llega a existir, como por ejemplo alguna otra necesidad que no llega a cumplir, como por ejemplo con el IDE, ¿cierto? Te va a haber la obligación de tener que adquirir una versión superior, ¿okay? Una versión profesional, ¿cierto? O la versión que exista y que disponga de los módulos, ¿okay? O de los componentes. Me atrevo a decir, por lo poco que conozco de Visual, si yo llego a necesitar algún componente que no dispone el IDE, tengo que pagar, ¿okay? Como es el caso de los componentes de conexiones. ¿Okay? Nosotros vamos, llegamos y lo utilizamos, pero detrás de eso también hay pagos. ¿Okay? En una empresa que se quiere certificar, porque hoy en día las empresas, ¿qué quieren hacer? Acreditarse. La competencia entre empresas es mucha, entonces no solamente la certificación va a nivel de personas, sino que a nivel de empresa tienen que adquirir una ISO, ¿cierto? ¿Y cuáles son los requerimientos ante eso? Que lo que dispongan, ¿cierto?, esté licenciado. Por lo tanto, si empezamos a echar pie a todos los sistemas operativos que hay, a todos los software que hay, estos software sí tienen que ser licenciados. Pero si las empresas tuviesen sus aplicaciones desarrolladas en Java, la verdad es que no requerirían de tales licencias. ¿Okay? Ni para ustedes como desarrolladores, ni para las empresas a las cuales que ustedes le van a desarrollar eso. ¿Okay? Porque por una parte, Visual muchas veces requiere, como ustedes como empresa de desarrollo, tener la licencia de Visual para desarrollar. Pero ojo, Visual no solamente maneja ese tipo de licencia. De repente hay que leer las condiciones de uso cuando ustedes hacen un contrato o quieren adquirir una licencia. Lo mismo ocurre con los sistemas operativos. ¿Ya? Tenemos una gran cartelera de sistemas operativos de Windows, pero ustedes cuando adquieran una licencia, vean las condiciones de uso, ¿okay? Vean por cuánto tiempo va a ser. Si la licencia, no todas son de por vida, así que ocurre exactamente lo mismo con los lenguajes de programación. ¿Ya? No solamente usted se tiene que fijar en que si el lenguaje de programación va a ser gratuito o no, sino que se tiene que fijar en cómo está ubicada la empresa. Me refiero a si la empresa, como por ejemplo, tiene a lo mejor un fin, y ese fin es poder posicionarse,
Para ello muchas veces va a verse la necesidad de adquirir alguna certificación, una ISO, y para eso va a tener que justificar todo el equipamiento que tiene. Y ese equipamiento no solamente me estoy hablando de hardware, sino que también de software. Por lo tanto, van a tener que a lo mejor dejar de utilizar algunos sistemas que tenían funcionando, ¿okay? Y esos sistemas a lo mejor ya no habrá cómo poder justificar y decir, oye, sí, yo tengo la licencia de esto, no tengo la licencia. ¿Okay? Entonces hay que ver dónde está posicionado el lenguaje de programación o el software que usted va a construir. ¿Estamos? Eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que a nivel de estudiantes, existe en Estados Unidos, existe una distribución de Microsoft en todos sus productos free a nivel de educación, para que se pueda desarrollar y el alumno pueda practicar y conocer. Por supuesto que estoy a favor, no estamos hablando de NetHub, del software free. Por ejemplo, Linux, ¿en qué consiste Linux? En hacer un software free en base a Unix, el jefe de todos los jefes del sistema operativo. Estable, súper estable, es equivalente, no sé, al entorno gráfico. Desde que salió el entorno gráfico no ha salido más de los escritores ni de la empresa. ¿Y ustedes saben quién implementó el entorno gráfico? No voy a dar el nombre. Entonces, software free se hizo de dos formas. Código en blanco y negro. Pero se dio cuenta que el mercado con código en blanco y negro no era muy atractivo. Mientras menos PIB tenía que ser, más penetrada en el mercado. Miró para el lado, pero ya saben a quién miró. Y empezó a colocar entornos gráficos. Ahora, un software free, por muy free que sea, si no trae OCX, que son los botones, clic, 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 no va a tener ingreso al mercado. O sea, bueno, para acotarme a la pregunta, lógico, muchachos, que estamos dispuestos a un software free, pero como es free, no hay una capacidad de desarrollo más allá de lo que hacen los desarrolladores que ellos quieren que nosotros veamos. Si yo quiero aprender algo más avanzado, ya no lo encuentro en el código free. Quiero comentar algo. Por ejemplo, ustedes saben que toda la gama de los transbordadores espaciales, Discovery, Columbia y todo eso, ustedes saben que los servidores trabajan en un servidor RIC IBM y con un Windows que no es a nivel de PC. WinPH se llama, que hoy día está copiando Windows H8, que trae los nuevos celulares, la nueva tecnología celular que salió. Entonces hoy día nosotros estamos un poco ajenos y estamos viendo muy por encima del software free que solamente el proyecto GNU. No, Microsoft también no tiene otra opción Microsoft para entrar al detalle. Si encontró con la gráfica también tiene que tener software free. Y ya lo está haciendo en el iPhone 8. Estuve viendo en la mañana, porque igual estuve mirando algunas aplicaciones free que habían y ya tienen alrededor de 44 productos free a nivel de celular Windows 8, pero también habían otros casos. Así que, lógico, estoy de acuerdo con el software free, Windows 8, pero 2 años nada más para que su papá se ponga al día con el resto, con el software libre. ¿Está a favor del software libre? Fundamentalmente su Bueno, como experiencia, yo siempre he desarrollado para software libre. ¿Okay? La verdad es que me motiva mucho más como experiencia el desarrollar ante lenguajes pagados. Es cierto que Visual fue uno de los primeros lenguajes en utilizar una herramienta gráfica que nos ayudara con la construcción de codificación. Es cierto eso, pero también Java aprendió de eso y aprendió de los errores de Visual. ¿Okay? Es así que hoy en día encontramos herramientas que nos facilitan un poco la programación. Pero el trasfondo de cómo programar, la verdad es que sigue siendo un poco más complicado. ¿Okay? Por el mismo hecho de la codificación que hay detrás y la transparencia del código. A ver, me gustaría saber si aquí alguien tiene alguna licencia pagada, ya sea un sistema operativo, porque me atrevo a decir que alguien que tenga una licencia, y a lo mejor sí porque se la regalaron,
o se la robó en una tesis. Anda a saber tú. El tema es el siguiente. ¿Okay? Se la encontró botada. El tema es el siguiente. Microsoft se jacta del soporte. No sé qué es soporte. Yo todavía no entiendo qué es soporte. Soporte es que si a lo mejor falló el framework y tiene una vulnerabilidad, 2 meses después sale una solución. ¿Eso es soporte? O usted llamó por teléfono y alguien le contestó y le dijeron, sí, usted tiene que hacer esto. ¿Eso es soporte? Porque por eso es lo que usted está pagando. Usted paga porque Visual y las herramientas pagadas le dan soporte. ¿Pero qué es soporte? O sea, si usted ante el desarrollo se ve ante un problema y a lo mejor no sabe solucionarlo, usted va a buscar el teléfono, va a llamar por teléfono del soporte. O si usted no sabe resolver algo, o a lo mejor no funciona un componente como usted esperaba, va a enviar un correo y le van a dar una respuesta. ¿Ocurre eso también en los sistemas operativos? ¿Es así? O de yo tener implementado, como por ejemplo en mi empresa, todas las máquinas con Microsoft, llamémoslo así, para incluir Visual, todo lo que es Windows. Si requiero de algún soporte, ¿van a venir ellos? ¿Ustedes saben de eso? ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre con los software libres? Ocurre que la comunidad, nosotros mismos nos colaboramos. ¿Okay? Y esa comunidad es mucho más amplia que quienes desarrollan el lenguaje pagado. Me atrevo a decir que los lenguajes free o el universo free, ya sea LAMP, ¿cierto? GNU, lo que sea, se alimenta de los mismos usuarios. Es por ende el crecimiento. ¿Okay? Por ende de los foros, de los blogs, que es más común encontrar documentación de un software que es free ante un software que no lo sea. ¿Okay? ¿Entiendes lo que quiero decir? Por ende, por eso mi tendencia, en el buen sentido de la palabra, ¿okay? A poder comunicarme con alguien si yo veo un problema y o tengo un problema, no sé cómo solucionarlo, yo sé que ese problema le ha ocurrido a alguien ya y que va a estar en la red y que voy a encontrar una solución. ¿Okay? Porque la verdad es que el universo free se alimenta de lo que pase a los usuarios en general. Y que no se da tanto, no puedo decir que no se da tanto en los software de paga. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es mucho menor, ¿cierto? Menor me refiero en cantidad de desarrolladores. Y un dato bien fundamental. Cuando empezó .NET, lo lanzaron como una gran plataforma. Y la verdad es que me saco el sombrero, yo les decía, el software de desarrollo estupendo, me favorece bastante la construcción del programa. Pero tuvo que pasar cerca de 5 años para que recién hubiese personas aptas para desarrollar en .NET. O sea, durante un periodo extenso de tiempo existía la herramienta, el lenguaje, pero no había conocimiento de las personas para programar. Y eso no ocurre en los lenguajes de paga. ¿Por qué? Porque tienen una buena base. La base es C, es C++, ¿okay? Python, que son lenguajes que se han ido mutando y que logran conformar nuevos lenguajes, pero con adaptabilidades nuevas. ¿Okay? Eso. Profesor César, ¿qué opina usted al respecto de eso? Sobre el soporte, que si usted se lo puede dar, se lo puede explicar. Esperamos su respuesta. A ver, soporte, me imagino que ninguna empresa otorga soporte por temas de construcción, que no se hace esto y no se hace lo otro. Me imagino que el soporte pasa por fallas de estructura física o lógica de lo comprado o adquirido. Si yo compro un computador en San Amaro, me van a responder por eso.
Pero no porque yo lo use mal, me chute mucho, me chute poco. Entonces, si el soporte pasa, digamos, por desarrollo de aplicación, no hay soporte. Yo creo que nadie da soporte. Entonces, hoy día, .NET tiene muy fino ese tema, muy fino. Tiene las direcciones web, tú indicas el ID del soporte, la factura, ellos te ven en qué tema está y tienen dos alternativas. Mandan un representante, un solution provider de la región, digamos del Cono Sur. Si la empresa es muy grande, muy difícil, está en Brasil, en 2 días más llega a Chile y te soluciona el problema. De lo contrario, los soportes directos a la empresa, por ejemplo, aquí con Deco, como lo hace con el soporte de Microsoft. Hay una comisión de soporte para Sudamérica y andan recorriendo a las grandes empresas y tienen por contrato, vienen una vez cada 2 meses, a excepción que ellos lo llamen antes. Pero el soporte está bien estipulado. Soporte es cuando fallan las estructuras físicas que han implementado bajo una plataforma lógica o viceversa. O sea, si está fallando porque el equipo no tiene un hardware adecuado para esa herramienta, no estemos nosotros. Nosotros cuando les recomendamos el software, aquí están los requerimientos. Si ustedes no lo cumplen, ese no es soporte. Porque ustedes no han cumplido los requerimientos. Por lo tanto, hoy día el soporte está muy, muy claro. Ahora, hay una página que se llama support, con 2S, support.com, y da todos los parámetros de cómo usted y qué es lo que contempla el soporte antes de contratarlo. Todo. El único tema en conflicto para Latinoamérica, que siempre se lo dice a todos ustedes, a los alumnos que han estado conmigo, es que está todo, lo técnico está en inglés. Pero está todo claro. Así que, chiquillos, el soporte, nada que hacer con Microsoft, está todo bajo reglamento. El tema es el costo, que no hay nada que hacer tampoco al respecto. No, la verdad es que antes quise dejar claro que, claro, hay un soporte detrás de Microsoft. Muchas veces uno coloca el número de error, en alguna página y te deriva al sitio de Microsoft, donde te da una breve, probablemente, descripción del motivo de por qué ocurrió. Es muy probable que te dé una solución. Pero la misma solución que puedo encontrar en la red. Que la cual me brinda un grupo, o me brinda un blog o un comentario. No veo a nadie poniendo las puertas, o sea, los pies en la puerta de mi empresa, ¿cierto? De que venga a explicar por qué el motivo de lo que ocurrió. Por lo tanto, el soporte, yo creo que se está pagando por algo que es cada vez más intangible. Eso. Con una frase, su lenguaje, ¿cuál sería y por qué? Profesor. Papá. Una frase. Esta frase no dura más de 10 segundos. Elegiría, ustedes saben, .NET y porque administra y maneja la perfección. Si el que no hace un programa perfecto es porque usted no está capacitado para desarrollar esa aplicación. Y aquí le va el bacán. Con una frase, su lenguaje, ¿cuál sería y por qué? La frase, una palabra, por lo menos. Sería multiplataforma. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Recomendaría su lenguaje a alumnos para realizar su sistema de taller de proyecto informático 1? Fundamente su respuesta. El rey del Cabibac. Saben que las tendencias de programación de cada individuo de ustedes ya se van originando en los primeros años, como yo sé que va pasando por distintos lenguajes, me gusta más este, otro, eso no hay nada que hacer. Yo siempre voy a preguntar más porque es fácil la utilización. Por ejemplo, yo siempre le preguntaba a Esteban, ¿qué pasa con los servers? ¿Por qué hay que programar vista modelo y control que para allá, para acá? Y después no lo quería entender, pero como 15 explicaciones,
No es no saber programar, sino el tema. ¿Por qué trabaja en esa estructura? Entonces, me instruí. Entendí fue un hecho chévere. Ustedes saben que ahora es un servidor que viene instalado ya en el servicio de los sistemas operativos Windows. Se levanta solo, no hay que como antes, hay que construir los sistemas. Entonces, claro, Server salió a la competencia de Microsoft en programar en la capa de negocio, en la capa de diseño y en la capa de construcción, vista, modelo y control, programar T-Style, que se llaman. Entonces, nunca lo entendí. Lo pasé, hasta que empecé a entender la estructura, por qué estaba programando en hilos. Uno acá, que anda para acá, que después vuelve de acá, que quiso hacer la conexión en base de datos. Yo me imaginé, no sé, con Excel Distinction y toda la historia. Arriba, JavaDB y toda esa historia. Para mí fue un choque enorme. Para mí, lo personal fue retroceder. Pero como esta cuestión tan enredada está en el mercado, yo no haría nunca una página web en Java. O también me faltan conocimientos, porque si eso es hacer y construir una aplicación web en Server, mejor, no sé, me quedo en GW Basic y ahí tranquilito. Nadie me va a forzar. Por eso lo vi a nivel personal. Y después yo le dije a los chicos, ustedes solo van a sacar su inclinación. A mí me gusta más Java por esto, más Java por otro. Yo les recomendaría cualquier entorno gráfico. A nivel de aplicaciones, desktop, de escritorio, Java no hay nada que hacer porque todas las empresas no quieren programar licencia, que lo vimos hace un rato. Pero en la programación en sí, en la estructura, sí, net día 1. O sea, drag and drop. A mi colega Esteban no le gusta arrastrar y soltar. Dijo, eso lo hicimos hoy día, dijo. A la gente que calienta en la cabeza construyendo ya está hecho. ¿Sí o no? Drag and drop. Hoy día hay que darle funcionalidad a los objetos. La empresa no tiene tiempo, no lo puede esperar. Hoy día, mientras más rápido funcione lo que yo te pedí, es mejor. Eso es lo que yo te pedí. No me importa poco. Para eso sí vamos a lejos.net. Hay cosas que les quiero conocer. Les quiero comentar, al final le voy a comentar un aspecto muy importante. Hay cosas que yo desconozco de Java. Me he ido metiendo de a poco. Sé que Java no es lo que yo sé. Cada vez que yo quiero saber algo de Java y lo averiguo por la red, el Google que tengo está aquí al lado. Pero me he ido instruyendo a nivel de estructura. ¿Por qué hace esto Java? No porque grabar no tiene ningún lío, todo el mundo graba, pero ¿por qué funciona así? Los objetos, ¿por qué se construyen así? Me es más fácil lo otro. Entonces cada alumno va a sacar su propia tendencia, independiente de la inclinación que uno tenga. Bien, porque ahora hay otro lenguaje, ¿saben qué es .NET? Ahora hay .NET de Visioner.net, hay otro lenguaje que es .NET. No, esas son las suites de desarrollo, que son 4. ¿Cuántos lenguajes trae para programar? Trae 37 lenguajes. Entonces, no podemos hablar sin saber. Para poder terminar esta información, yo olvido la Ya, a ver, para quiénes personas me van a permitir, para personas que son primer año, o van en primer año. Personas de primer año, el taller de proyectos informáticos, los alumnos comienzan con su proyecto de título, ¿okay? Para que se hagan una idea, y es ahí donde ellos van a tener que decidir sobre qué orientación le van a dar a su software, ¿ya? Puede ser web, de escritorio, cierto, móvil, etc. Tiene bastante razón su profesor con algunos comentarios que hizo. Algunos yo discrepo, pero la verdad es que la transparencia de la cual yo siempre he hablado de Java, justamente con Model View Controller, el poder tener
por una parte todo lo que las personas ven, ¿cierto? Por otro lado tener todo lo que son los datos, ¿ok? Y tener otra parte que se encargue de controlar. Favorece bastante la programación y en el sentido de la escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Es poder desarrollar una aplicación, a lo mejor no tan sofisticada en un comienzo, pero sí que en un futuro yo pueda empezar a añadir cosas, ¿okay? No tenga que construir una aplicación de nuevo. El hecho de yo poder tener vista, modelo, controlador, va a favorecer, y que no solamente lo hace Java, que hoy en día, o los lenguajes en general lo están implementando, ¿cierto? Ya lo han implementado, favorece bastante la escalabilidad. Yo poder llegar a desarrollar una aplicación hoy en día y poder empezar a integrar otros componentes también y que se puedan alimentar de lo que yo ya he construido, ¿okay? Por lo tanto, no vean en el modelo Model View Controller algo que está mal. Me atrevo a decir que todo lo contrario, es una buena, se dice, metodología para quien desarrolla, ¿okay? La verdad es que, me atrevo a decir, es una muy buena metodología para quien desarrolla, ¿okay? Por lo tanto, todas las aplicaciones idealmente debiesen construirse así, ¿okay? En otros lenguajes le llaman de manera distinta, pero aún así, cuando usted crea una clase que se encarga solamente de hacer el trabajo de datos, una clase que se encarga solamente de controlar y a lo mejor tiene solamente los HTML que se encargan de presentar cosas, bueno, usted internamente está estructurando, conformando este modelo, ¿okay? Sin quererlo, pero aún así hay ciertos estándares que hay que seguir y eso es bastante atractivo. Para que yo pueda recomendar mi lenguaje, en el cual yo desarrollo y que me gusta, yo tengo que ver el mercado, ¿okay? Y la verdad es que yo hago una asignatura o hago la asignatura de proyecto de título. Mis alumnos yo los ayudo en el sentido de que puedan elegir ellos, dependiendo de los requerimientos que tiene la empresa, en qué software ellos van a desarrollar. ¿Okay? Muchos van por la tendencia de visual y yo estoy a favor de eso dependiendo del software, ¿ya? Pero también les tengo que comentar que yo luego me encuentro con ellos. Me encuentro con ellos porque me vienen a visitar o porque tengo un feeling, tengo una comunicación con ellos una vez que ellos se titulan, ¿okay? Y la verdad es que nadie sigue trabajando en visual. Nadie programa en visual, ¿okay? Sí programan el lenguaje de la plataforma .NET. Programas como por ejemplo en C#, que es un buen lenguaje, con Oracle, ¿cierto? Pero del tiempo que llevo, nadie programa en visual. Eso para mí es un precedente de que la empresa no está necesitando gente que programe en visual. ¿Ok? Eso. Dos cosas pequeñas. Las empresas que a lo mejor se refiere ustedes son muy pequeñas. Así como tengo malos alumnos también. Ayer fui a ver los proyectos que encontré bastante interesantes. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver, es bastante bueno para ver si desarrollamos los alumnos. Y no me instruí bien al respecto, pero yo alcancé a chequear 7 proyectos. Uno en PHP y todos los otros en NET. Todos en NET. De todos los que chequeé en NET, que eran 6 o 7, no sé, uno está hecho en C#, y que por lo demás me gustó bastante. Ahora, no tiene que ver estos chicos que nada, son tendencias que los alumnos eligen. Si nos acotamos a la pregunta, si más fácil para instalarse. se van a ir por lo más fácil, también no por lo que más útil sea. Bueno, es cosa de ver cuáles fueron los proyectos que ganaron, qué lenguaje utilizaban. Con relación a los proyectos, puntualmente, exponiendo. La verdad es que el día de ayer hubo una exposición de proyectos. Y en esa exposición de proyectos, los alumnos de último año expusieron sus proyectos de título. Mira, no sé si se dieron el tiempo de pasar. Para hacer esto una asignatura, la verdad es que yo estoy súper orgulloso porque se ha llegado a súper buenos resultados.
Es cierto de que muchos desarrollan en Visual, ¿ok? Pero también es cierto de que también varios desarrollan en Java. Y deben comprender que las personas que han cursado la asignatura, ya sea de programación 3, ¿cierto? Con Don César o conmigo el taller de Programa 1, deben entender que uno ve o alcanza a ver lo del lenguaje como una base, ¿ok? Me atrevo a decir que lo que ustedes van a aprender del lenguaje no lo aprenden en la sala de clase, sino que lo van a aprender ante ciertos requerimientos, averiguar, ¿okay? Implementar, ver código, etc. ¿Okay? Por lo tanto, ¿por qué les comento esto? Porque yo veo aquí varios alumnos de Programa 1, ¿cierto? Y dice, oye, pero ¿cómo voy a desarrollar algo en Java? Y con lo que veo es súper poco, está trabajando vía consola, ¿okay? Vía consola con una pantalla negra, y voy a hacer un software así. No, la verdad es que no solamente eso, tanto ni Visual ni Java. La verdad es que son ambos lenguajes súper poderosos. Por supuesto, Visual no tanto como Java. Pero aún así, la verdad es que ellos son mundos, aunque opuestos, tratan de buscar los mismos objetivos. ¿Ya? Gracias. Nombre a lo menos 5 IDEs de su lenguaje. Profesor César, tiene la palabra. Tú voy a nombrar 10. IDES, Interfaz de Desarrollo Integrado. No se confunda con En inglés. lenguaje de programación. Pues yo estoy viendo, de hecho, me quiero comentar la verdad, ahora como la una, le pregunté a Esteban algunas cosas y le quise hablar de la historia. Y bajé 3 kits gratis, free. Uno era el proyecto Mono, lo divertido, de se trataba. El otro, Astri, IDE, sirve tanto para Java, .NET y otros lenguajes de desarrollo. Vi Boom. Boom es un IDE que está en desarrollo, funciona bien, pero dice ahí clarito, no se recomienda utilizarlo todavía porque no está terminado. Bien, y bajé otros 4, de hecho yo no sabía que había que venir con hojas, me pregunté a Esteban, pero bajé aquí porque no me sé todo lo que me quiero respecto, si no tengo la necesidad de entrar en de otro IDE, porque los que me soporta NET son suficientes, no tengo nada que hacer. Además, ¿qué me permite los IDE de Microsoft? Me permiten, si yo registro un componente y que dan un botón para que me entiendan, Rec32, registrarlo en un SBR, lo puedo poner en IDE, lo cual no sé si me permitirá en el BIM o Eclipse o los otros IDE gratis. Se llama BINS. BIM, ya permiso BIM. Pero quiero comentar que no sé más de eso porque no he tenido la necesidad, pero sí me instruí en este rato que estuve que habían como 7 o 8 IDE free, en el cual, ¿cuál sería la diferencia en que hubiera o no hubiera? No entiendo, ¿cuánto? ¿Para qué quiero otro IDE? ¿Y para qué quiero uno free? Si tengo NET viene todo. Si el objetivo del punto NET es que usted no salga de la suite de desarrollo para desarrollar una aplicación completa, incluyendo Windows Movie Center. ¿Qué es lo que hace? Que usted aplicaciones Flash, Windows Chipline, FX, Windows Foundation. Sé que lo dije yo por WinForms. Y todas las plataformas de desarrollo, entonces no necesito integrarlo. A nivel de cultura me sirvió porque no sabía que había otros, que lo que ustedes también tienen que saber, pero en la realidad, como usted a lo mejor no necesita salir de NetBeans, porque a lo mejor cubre sus necesidades, me pasa lo mismo con su papá, ¿sabes? Muchas gracias, profesor. Verici. Nos gustaría saber si al finalizar la ronda de preguntas podríamos traer los programas IDE que usted... Ahí está. Saquen las pruebas, cabrón. Nombre al menos 5 IDEs de su lenguaje. Ya, a ver, yo creo que más que la cantidad, para que logren comprender a algunas personas, el IDE es la herramienta que a mí me permite poder codificar, compilar, ejecutar. NetBeans es un ejemplo. ¿Comprenden lo que quiero decir, cierto? Ya, perfecto. Para Java, la verdad es que existen bastantes, pero hay
que entender que, como decía su profesor, fue un poco más arcaico en ese sentido. Desde siempre la codificación se realizaba en un bloc de notas más, bloc de notas algunos más sofisticados que otros, ¿cierto? Pero la codificación se permite hasta teniendo el edit, ¿okay? O el notepad, ¿ya? Ahora ha ido evolucionando esto, por supuesto. NetBeans es un buen IDE porque no solamente me permite crear aplicaciones, sino que también me permite poder administrar una base de datos y poder trabajarla mediante objetos. O sea, yo creo una conexión gráfica, lo mismo que hace Visual, ¿cierto? Crear una conexión gráfica y poder relacionar los componentes a esa conexión gráfica. Ahora, que nosotros acá en la asignatura no veamos eso así, es porque a mí no me interesa que ustedes aprendan de esa manera. No me interesa que aprendan a arrastrar cosas, porque lo hace muy dependiente de un IDE. ¿Comprenden? Pero así como existe NetBeans, existe Eclipse, está JDID, está BlueG. O sea, hay bastantes IDE, algunos más sofisticados que otros, pero ¿cuál es la idea? Puede ser cualquier IDE, pero ¿qué tiene que tener? Tiene que tener el compilador de Java, ¿okay? Que lo puede descargar inclusive por separado, ¿cierto? Y pudiendo construir las aplicaciones Java y una vez compiladas podría lo más bien ejecutar, ¿okay? Ahora, ¿qué es lo bueno que tiene Visual? Visual, la herramienta IDE, no tanto sin lenguaje de programación, ¿okay? Porque el lenguaje de programación, a juicio mío, es como un pseudocódigo, ¿no? Para niñita. Yo me saco el sombrero ante la herramienta de Visual. Entonces, el IDE es fabuloso. La herramienta para desarrollar es fabulosa, pero tiene un costo. Costo que no tiene la herramienta de desarrollo de Java. ¿Okay? Entonces ahí la gran diferencia. Después vamos a editar esta parte. No, con el respeto aquí, varios trabajan en Visual. Es un decir, no. Acabo la risa. Ya, profesor César, ¿cuánto tuvo que pagar por utilizar una herramienta para desarrollar su lenguaje? A ver, chiquillos, que no se levanten todo lo que voy a explicar, no pagué ni un peso porque me mandan la licencia free con la certificación de Microsoft. Por lo tanto, la certificación que ustedes utilizan en el laboratorio y aquí utilizan Gracias a es mí. mi clave. Chiquillos, quiero comentar, a ver, miren, su gran padre, Pedro González, me ha dicho a veces, no sé si ustedes han dicho, me dice, cuentan los chiquillos las certificaciones de que se trata y todas esas historias, para que se vayan incentivando. Yo soy un poco reacio, pero yo en algún minuto, a veces traigo un software, las cajas de Microsoft, dice Microsoft, no un logo así, no, Microsoft, y dice Microsoft, todo dice, y me sale mi clave. Entonces tengo los de Visual tanto, se llaman por día, cuentan, y yo no pago. Ahora quiero comentar algo al respecto, que me lo han preguntado mucho los alumnos de Esteban y de Bianca en los proyectos de título. ¿Cómo lo hago para vender un programa? Bueno, mientras sea alumno de INACAP, no paga, pero en algún minuto van a dejar de ser alumnos de INACAP. ¿Me sigue? Por el convenio más que se firma. Entonces, usted tiene que comprar su licencia de desarrollador que vale, se llama desarrollador profesional, vale 180.000 pesos. Y eso le permite a usted desarrollar, a vender programas a diestra y siniestra. ¿Sí? Pero si usted desarrolla bajo la plataforma Windows, tiene que tener dos licencias. Tiene que tener la licencia de desarrollo, que es .NET, y la licencia de la plataforma. Bien, ahora, existe un convenio, existe promoción y todo eso, que si usted da 2 certificaciones y cosas más, cosas menos, le hacen todo valor por el PAC, un lenguaje de desarrollo, digamos la plataforma, el sistema operativo y además el motor de datos para que usted desarrolle en forma completa. Como decía Esteban hace un rato, todo va a depender de sus conocimientos. Estoy preguntando si no, pero para responder
Nada, no hay nada que pagar, pues si usted en 2 clics y baja todo, que no es una máquina virtual y todo eso, nada que hacer. No es así, net, eso no hay que, nada, no hay que hacerse preso, nada, es una cuestión que sí. Pero yo las certificaciones, por lo menos esa garantía nos toca a nosotros. De hecho, les quiero comentar que ahora, por mi cuenta, ya me he matriculado en una para febrero, porque se viene en 2010-2012 y quiero renovarla por un tema personal. Y ahí, si me puse bien, me van a dar por 5 años más aquí de los futuros. Ustedes saben que el nuevo Windows que viene es con cáscara. Cuando usted instala Windows, vienen ya todas las aplicaciones dentro de Microsoft. O sea, cuando usted instala Windows, instala los 44 productos activos. Y cuando usted quiere instalar, a modo de ejemplo, Internet Explorer 10 o el 11, se mete a la red, baja los tokens, las claves, va a su máquina, ve que es original, lo desencripta y va a traer los claves. Así viene ahora. Entonces, para eso me hace bien y por eso las quiero sacar, no las quiero sacar por otro tema. Pero, tío, que no se me mal, Microsoft es especialista en publicidad, en merchandising, y a usted lo manda correo tras correo, le informa de todo. Hay un solo pero que es todo en inglés, ¿no? Por eso les he preguntado yo a usted, pero le manda todo. Y le manda unos vouchers de tal a tal fecha, puede renovar tu licencia de tal a tal fecha. Eso más o menos, por lo menos está pendiente de uno o lo hace creer que uno es importante, ¿no? Pero nada, chicos, yo no pago la licencia, no sé cómo lo tendrá que ser una persona que desarrolla, pero de lo que yo conozco de Microsoft, que es muy amplio, es que tiene que comprar su licencia de ser. Chicos, ¿me ve la última pregunta? ¿Quieren una pregunta? Ya, mira, lo que les quiero comentar, chicos, es que ustedes cuando se metan a todos estos convenios, ahora hay una herramienta free para certificarse sin pago alguno. DCE 5 estrellas que desapareció, que ahora se llama Platinum, es una sucesión de cursos de herramientas free que lo están controlando en línea diferente a los otros para que usted se empiece a certificar y conocer la herramienta free, le dan software y todo. Si alguien se interesa al respecto, pero no quieran hacer tierra, ya, o sea, que se interese y bien, yo lo tengo, yo ya hice un DVD al respecto. Bajé todos los programas, vienen aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles, GPRS, vienen aplicaciones distribuidas y el objeto más importante, que Java no lo tiene, Ado.net. Java tiene que trabajar con objetos en base a datos totalmente conectados. Por eso hoy día les comentaba a algunos de ustedes, no sé si te lo he comentado, Net a nivel de empresas distribuidas es una planadora, está dejando el juego porque está descongestionando los servidores. Hace un objeto y lo manda al cliente y después cuando finalice el cliente lo manda. Bueno, ese es otro tema. Sigue al final, que no se me olvide, quiero hacer una pequeña inserción de 1 minuto cuando termine para que me avisen. Mañana es prueba. Muchas gracias, profesor. Bueno, profesor Esteban, para responder la misma pregunta, ¿cuánto tuvo que pagar por utilizar una herramienta para desarrollar su lenguaje? No, o sea, no es tan simple la respuesta. O sea, todos sabemos que no hay cobro alguno. O sea, solamente quien se va a ver beneficiado es el desarrollador. Ante la magnitud del programa que ustedes construyen. ¿Cierto? Lo de cuánto cobrar, la verdad es que para ello yo no soy un especialista. Pero hay varios factores que ustedes pueden tomar en consideración. Uno de ellos es el tiempo, la complejidad del software. Cantidad de personas. Otro evaluará líneas de código. Pero podríamos estar hablando mucho rato de eso. Su profesor hablaba de las certificaciones. La acreditación, las certificaciones, el propósito que tiene es poder, si bien es cierto, ahí ustedes van a saber programar o van a poder ser conocedores de un lenguaje de programación, lo que viene a hacer la certificación es acreditarte internacionalmente como alguien que conoce de un lenguaje de programación en alguna versión. Cualquier persona la puede obtener. ¿Okay? Es cosa de tener las lucas para poder inscribirse en un curso y las lucas para pagar por una prueba en la cual debes aprobar, y ante eso tú podrías llegar a obtener una certificación que te va a llegar una cantidad de cosas a tu casa,
¿cierto? Chapita, polera, bolsos de Microsoft. Muchas cosas, merchandising, ¿cierto? Además de tarjetas. Típica tarjeta que te entregan, que dice tú eres certificado por tal versión y todo eso. Por ahí está el costo de Java. Lo primero que se empezó a pagar de Java, ¿cierto? O más bien para que entiendan, cuando hubo este cambio de que Java pasó a ser de Oracle, ¿cierto? No es que haya pasado todo el lenguaje de inmediato. Todo lo que era la capacitación y todo eso es pagado, ¿okay? Por lo tanto, no es todo gratuito. O sea, yo puedo contratar en Oracle cursos de Java, ¿okay? Las capacitaciones, las certificaciones, eso no es gratuito, ¿okay? Por lo tanto, no todo es free dentro de los lenguajes, aunque así lo sean. Los motores de base de datos, los sistemas operativos, todo eso, donde lucran hoy en día es justamente en las capacitaciones, ¿ya? Y Java no es la excepción en todo caso, ¿listo? Pero a modo de ejemplo, obtener una certificación en alguna versión de algún lenguaje de programación debe estar costando unos 300.000 pesos, ¿okay? Una prueba que vale a lo mejor, no sé, 50.000 pesos. Y si te va bien, si te alimentas bien de los contenidos que tienes que saber, no debería irles mal, ¿okay? Cuando yo tuve la primera certificación, me atrevo a decir que no tenía para nada conocimiento de lo que yo me estaba enfrentando, ¿okay? Bueno, a mí como profe igual se me exigía más que el resto, porque como por ejemplo nosotros como profesores nos exigen el 80%, mientras que una persona cualquiera con el 60% aprueba y obtiene la certificación, ¿okay? Pero después ser instructor de certificación y todo eso ya conlleva esto, pero cualquier persona la puede obtener. Es cosa de ver los contenidos, estudiarlos, ¿okay? Ejercitar, tener las lucas de repente y ponerse con la certificación. Si no la pruebas a la primera, ten presente que igual puedes rendirla nuevamente y más que seguro que te va a ir bien y podrían obtener una certificación que a la larga viene a acreditar internacionalmente que usted conoce del tema, ¿okay? O sea, usted deja de ser del perraje, para que lo llamemos así, y pasa a estar por sobre el resto. Y eso, en un nivel súper competitivo como es informática, la verdad es que es bastante beneficioso. ¿Por qué? Porque usted el día de mañana va a ir a una empresa, va a pedir un trabajo, ¿cierto? Y usted va a hacer su carta de presentación. ¿Okay? Eso, gracias. Muchas gracias, profesor. Las preguntas y respuestas que cada uno de nosotros fuimos exponiendo y ustedes fueron respondiendo, aquí con mi compañera Claudia nos resultaron dos preguntas. La primera, ¿cuál es la debilidad y la fortaleza en cada uno de los lenguajes? Profesor César, una fortaleza y debilidad de Visual. Después el profesor Esteban con la misma respuesta, pero con ya. ¿Cuál es la debilidad y la fortaleza? Profesor. Debilidad no tiene. Falencia, sí. Pero que como objetivo puedo yo dar fortaleza y debilidades de Visual. Sí. Sí, para que sea más objetivo, si no daría mucha historia. O sea, ya sin respuesta porque no sé qué. Mira, a ver, debilidad de Java, fuego por si acaso, proyecto típico. Sí, debilidad de Java será porque no estoy bien instruido sobre esa herramienta. De 1 a 100 me encuentro un 50% de debilidades y un 50% tal vez de no debilidades. ¿Por qué motivo? Porque si bien es cierto, hay alta ayuda en la red, ayuda liviana en la red. No hay un organismo oficial, a pesar que hay un montón de grupos ONG encargados de desarrollar aplicaciones. Pero yo por ejemplo, cuando inicié con Java, empecé a meterme a Java, no entendía la diferencia entre JavaScript
ahora lo entiendo bien. No entendía lo que era Java solo porque en algún salía JavaScript, Java, jQuery. O sea, para mí nos metía todo en el mismo saco. Y por qué había distintos Java, o sea, si todos son Java, ¿por qué todos tienen tendencia distinta? Entonces tal vez una de las complicaciones de Java es que se ha quedado la programación muy antigua, si bien es cierto la incluyó orientación a objetos y la construcción parte de cero, que tal vez para los más románticos les interese eso, es cómo se hace un botón y hacerlo, pero yo encuentro esa habilidad que los inicios de Java son muy enredados y muy complicados para cualquier persona que parte en Java. Una vez pasando los peldaños eso ya se hace, que es lo que me ocurrió a mí. Yo no aprendí Java, me era reacio a aprender Java, porque cómo era el otro lenguaje, y después me metí a Java. Pero una vez pasando ese peldaño ya, eso es una debilidad que además que los proveedores son todos de distinto origen, por lo tanto no puedo hacer una aplicación fiable 100% en su aspecto, o sea, si le quiero poner movimiento, le quiero poner música, le quiero poner, no sé, un diseño espectacular, me tengo que salir casi de Java para agregarlo, y después cómo lo hago para compilar todo eso. Entonces son como muy, no sé, muy ambiguos ese tema. Pero al fin el que programa cumple el objetivo, porque sí importa el costo. O sea, si yo tengo tiempo me da lo mismo en cuanto a pero a la empresa no le importa. O sea, no le es rentable, sí le importa el costo. Ventajas, fácil, código free, abierto, que en teoría le puedo preguntar a cualquiera, pero me rayo bien la cancha. Le puede preguntar a cualquiera de 1 a 3 hasta 3 no. Del 4 para arriba es más técnico, no hay ayuda, está todo en inglés y todo hace lo mismo. Todos hacen lo mismo. Aplicaciones de escritores pequeñas, aplicaciones web con lo mismo, aplicaciones de escritores pequeñas, no se salen de ese paradigma. Entonces tal vez, no sé, una ventaja es que es free y la desventaja es que es muy complicado, los inicios de Java es muy enredado. En cambio en ética, la perfección. Muchas gracias, profesor. Bueno, es que la verdad es que su profesor lo encontró como una fortaleza el hecho de poder encontrar todo el mundo, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay un universo de herramientas, pagado o gratuita, y la verdad es que el hecho de que Visual se concentre todo, ¿cierto? Y trate en sus nuevas versiones de no salir de ese ambiente de desarrollo, yo creo que es desfavorable. ¿Okay? Bueno, el profesor mencionó que había 30 y tantos lenguajes, ¿cierto? Pero son como copias vulgares, como J gato. ¿De qué estamos hablando? No es Java ni tampoco C#. Es como no es ni chicha ni limonada. C# comenzó basándose en Java, en la estructura, por lo tanto, ¿de quién está aprendiendo? La realidad ¿cuál es? La realidad es que la empresa disponen de motores de base de datos, a lo mejor arcaicos, nuevos, disponen de sistema operativo, disponen de una amplia gama de tecnologías distintas, a lo mejor tienen un sistema con un motor de base de datos y después tienen otro sistema con otro motor de base de datos y está funcionando, está todo operando. ¿Okay? Y Java se adapta a eso, se adapta a poder trabajar con el motor de base de datos que quiera, se adapta a poder trabajar con la plataforma que quiera, ¿okay? Entonces no se limita. Es por ello la debilidad que yo veo en Visual. ¿Okay? La fortaleza, lo fácil. Fácil. El profesor dijo que vaya arrastra, ¿cierto? Eso no lo va a encontrar como por ejemplo en otro lenguaje de programación. Bueno, su nombre mismo, el nombre lo dice, Visual Basic, ¿cierto? Pero esa es la fortaleza que tiene. Ahora, ¿será bueno?
será tan bueno, a lo mejor si fuese un poquito más transparente, en señalarlo bien de lo que se está construyendo, no habría ningún problema. Yo puedo codificar en un bloc de notas visual, sí, también lo puedo hacer. Entonces es cosa de editar un formulario y escribir en él, ¿cierto? Y añadir líneas de código y luego en el ambiente gráfico voy a ver el resultado. Pero lo fácil de poder programar, la estructura, la semántica de la programación de visual es fácil de interpretar. O sea, por eso yo hace un rato atrás le hablé de pseudocódigo, si es como pseudocódigo. O sea, no tienes que tener mayor conocimiento de programación para analizar una estructura de código y darte cuenta de lo que está ocurriendo. Ese es lo bueno que tiene. Y lo malo, justamente lo contradictorio, lo que mencionó su profesor, que el hecho de estar todo encapsulado, tratar de no salirse de todo este ambiente Microsoft, yo encuentro que es desfavorable para la realidad, sobre todo chilena. A lo mejor en otra realidad es cierto. Y ojo, en Java no se desarrollan solamente aplicaciones pequeñas y de escritorio. Por algo existen ediciones del lenguaje. Está Micro Edition, Standard Edition, Enterprise Edition. ¿Okay? Si yo llego a ver una aplicación que realmente requiera de seguridad, que sea estable, la verdad es que no hay otra opción aparte de Java. Es cosa de analizar los bancos, ¿okay? Ver los software, inclusive del mismo Microsoft, en qué lenguaje están desarrollados, no están desarrollados, muchos de ellos sus propios lenguajes, entonces es como un poco contradictorio, porque por mucho tiempo los mismos sistemas operativos estaban desarrollados en C. Desconozco ahora los sistemas operativos de Windows en qué lenguaje están desarrollados. Eso. Tantas preguntas que se nos pueden venir a la mente es en cuanto al tiempo de respuesta de cada de los servicios de los lenguajes. ¿Cuál es el mejor? Servicio, me estoy refiriendo, un software creado en Visual conectado a una base de datos SQL tarda mucho más que una aplicación creada en Java conectada a una base de datos. ¿A qué se debería y cuál sería la mejor opción? A ver, las conexiones a SEA.net ellos han sufrido un cambio de la versión 2005 en adelante. Ya les dije que ahora trae nuevos objetos que ningún otro lenguaje lo desarrolla, les guste o no les guste, pero así es. Hoy día, por ejemplo, trae muchos objetos que hacen que la velocidad de traspaso y la velocidad de expresión sea casi instantánea, puesto que los accesos a datos en .NET traen un objeto que se llama datasets, que yo se los recalco mucho, que son, digamos, son motivos de certificación, por si acaso, de pregunta, entender bien el objeto. Miren, Java no tiene tanto movimiento de objeto. .NET, AboNet, Active Data Object, en un servidor, AboNet es un lenguaje aparte. Trae alrededor de 180 instrucciones. Trae alrededor de 40 objetos móviles. Trae alrededor, eso no me lo sé con exactitud, casi 100 parámetros que un usuario puede cambiar en tiempo real, como hablamos en pantalla, lo cual Java no lo permite. ¿Qué tiene que hacer Java? De leer la aplicación, de dejar y volver a andar. No es así, por culpa suya, no tienen que pagar el costo 100. Sigue andando, background, solucionamos el tema. Entonces hoy día no podemos tratar el tiempo de respuesta es sumamente real net, y lo que lo ha hecho, acuérdense que hace un rato le dije que una planadora a nivel de aplicaciones gigante. Por ese objeto, que hoy día usted, mientras más usuarios tenía conectado, un servidor más grande, hoy día es el mismo servidor, que más usuarios conectados, hace la conexión, se la envía al usuario, cuando el usuario la termina de ocupar, la devuelve. Entonces no está 100% dedicado como el usuario, así que los parámetros de velocidad medidos en nanosegundos, en segundos, son indicadores que están en una red que no son válidos, porque si mi base de datos tiene 800.000 registros, no se va a demorar esos 6 segundos que dice la estadística que está en la red. Ahora, Java de lo que sí le puedo comentar Java, no hablemos de
de Java DB, sino que abrimos los accesos a datos Java, muchachos, a mí lo personal me costó un mundo entender todo el objeto y trae objetos predefinidos que yo no lo entiendo para qué poner el usuario por si no lo quiero colocar. En cambio, las cadenas de conexión que traen, tú especificas, tú agregas o tú quitas lo que tú entiendes que haga o lo que tú quieres que haga. Entonces, no sé, pasos predefinidos, pero el tiempo real, muchachos, se tendría que medir en una aplicación con la cantidad de registros simultáneos en las dos aplicaciones. Porque lo que yo te puedo indicar que sube rápido, 6 segundos. No sé si es rápido para Java con 10 registros. Porque lo que yo te estoy hablando tal vez sean 10.000 registros. Entonces, la proporción es buena. Ahora, Guido, ya esto está terminando, ¿eh? Quedan las preguntas personales hacia cada uno. Guido, lo que le quiero comentar yo es que eso ya vean, no se va a dar cuenta solo, pero la tendencia a los bases de datos que hoy día sean transparentes. ¿Cuál es el problema hoy día en la cama de negocio? Que usted vende un programa y una base de datos que, si las vende por separado, se me mete un individuo manualmente a la base de datos y me la altera. ¿Me entiendo? Me roba cosas, me agrega cosas. Ese es hoy día el gran problema, empaquetar una aplicación, toda en una. Y trae esa aplicación en Windows instala. Toma todo, dime dónde está la base de datos, dime dónde está el programa acá, ¿qué quieres? Un icono sin clic, ¿dónde quieres que te lo dejen? En el escritorio, y ya hace con clic, se instala. Hágalo fácil, hágalo easy, pero background hay un código. Vision te digo 3 tipos de código. Liviano, que es lo que están viendo ustedes, pero ya se vieron que cuando empezamos a hacer tratamiento de memoria e imágenes como lo que estamos haciendo ahora, objetos, ya saben que cambió la programación. El cambio 100%. Entonces, chicos, tienen que tener precaución. Java desconoce el tratamiento de objetos al detalle con tratamiento de datos, pero lo que yo he visto, lo que yo he usado, lo encuentro súper engorroso. ¿O alguien podría sacar la conexión de Java? ¿Alguien ha podido descomponer la conexión de Java? ¿Sacarla? Sin comentarios, y yo. Muchas gracias, profesor. Profesor Esteban, la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo de respuesta de los servicios? ¿Cuál es mejor? La verdad que sería súper irresponsable decir que Java va a ser más veloz ante una respuesta a una consulta. ¿Okay? Eso yo creo que ninguno está en condiciones de poder mencionar eso. Hay distintos factores. ¿Okay? Uno de ellos es justamente los puntos de conexión, pero incluye mucho lo que va a ser la base de datos, ¿okay? La cantidad de registros, la misma consulta, el algoritmo que ustedes tengan en la consulta, los datos que quieran mostrar. ¿Okay? Por lo mismo, decir que se va a demorar tanto tiempo en una consulta, si uno más rápido que otro, no, yo por lo menos no estoy en condiciones de emitir ese juicio. ¿Ya? Ahora, no todo va a depender del lenguaje de programación. Sí existen motores de base de datos que van a ser uno más veloces que otro. ¿Okay? Por lo tanto, para llegar a hacer una comparación, tendríamos que tener dos equipos de hardware computacionalmente idénticos, dos aplicaciones, una hecha Visual y otra hecha en Java, ¿cierto? Sobre una consulta a un motor de base de datos que tenga la misma cantidad de registros y que sea el mismo motor de base de datos, para poder emitir un juicio y decir, mira, ¿sabes qué? Ante esta consulta, este fue el resultado. ¿Okay? Desconozco algún estudio que señale que Java es más rápido que Visual ante una consulta sobre algún motor de base de datos, o que Visual es más rápido que Java. Lo que sí conozco es que existen distintos motores de base de datos, e inclusive dentro de un mismo motor existen submotores, como por ejemplo el caso de MySQL, que existen tipos de base de datos que, si bien es cierto, son relacionales, otras son de búsqueda y que son más veloces. ¿Okay? No soy quien para una respuesta así. Gracias. Muchas gracias, profesor. Los docentes acá presentes. Así que partimos. La primera pregunta es para don César Arce, la cual es: ¿por qué Visual se limita solo a Windows
a Windows, si existen otros sistemas operativos. Yo no voy a ser majadero, pero eso es historia antigua, por si acaso. Se tiene que instruir un poco más al respecto. Hoy día hay instrucciones, hay tokens, hay aliens que permiten ejecutar cualquier aplicación .NET. No hablemos de Vision.NET, bien, en cualquier otro sistema operativo. Por ejemplo, yo les voy a recomendar que lean el proyecto Mon. Ese es un proyecto igual que el de Linux, que permite ejecutar aplicaciones. Pero no es que quiero que lean, sino que para que se instruyan cómo está el mercado. Antiguamente una solución era tener todo original. Hoy día con el proyecto Mono, que es un software que ya, una suite en realidad, que se va a quedar al mercado, permite ejecutar cualquier aplicación Microsoft, no hablemos de Vision. Y ellos, ¿por qué se limita a Windows? Ustedes saben que su gran padre, Bill Gates, hizo un código cerrado. ¿Y qué es lo que dijo? El que quiera que funcione en mis territorios tiene que funcionar como yo quiero que funcione. Pues Netscape lo demandó. 210 millones de dólares le costó la demanda después de 2 años. ¿Qué es lo que hizo Bill Gates? La Comisión de Derechos Intelectuales de las Personas lo sancionó. ¿Qué reclamó Netscape? Que era en Netscape, en todo caso eran 3 alumnos de la universidad en Georgia, en muchos casos, 23 y 24 años, ese era Netscape. ¿Qué reclamaron? ¿Por qué si llevo mi navegador a Solaris funciona? ¿Por qué se lo lleva a Unix funciona? ¿Por qué se lo lleva a S400 funciona? ¿Por qué se lo lleva a Backpack BMS funciona? ¿Por qué se lo lleva a X? Bueno, una serie de otros sistemas operativos funciona. ¿Y por qué se lo lleva al tuyo? No funciona. Porque todo aquel que quiera programar tiene que programar bajo mis parámetros. Demanda, perdió la demanda y desde ahí en adelante se reclamó de cultura, tuvo que abrir el código. Inclusive incluye una máquina virtual, por eso usted puede chatear en Windows. ¿Qué reclamó Java? Oye, ¿por qué esta cuestión nunca queda bien? Porque Windows también tiene su negocio. ¿Qué es lo que hace? Instala una máquina virtual, pero si la máquina virtual versión 9 es la que está corriendo en el planeta, él pone las más bajas de las condiciones, las 6. ¿La tengo instalado? Sí, ya, no reclamo. Que sea otra versión es el problema suyo, igual instale. Eso es lo que hace. Pero es un tema de negocio. Ahora, Windows, muchachos, no tiene otra alternativa. Saben que quiere penetrar todos los campos del mercado. Todos. De hecho, el 90% de las casas, muchachos, tienen un Windows. Aquí tiene la nueva era de Windows que viene un segmento free, se divide en dos Windows. Entorno empresarial Enterprise y un entorno free a nivel hogar, que te va a llamar hogareño. Pero sí corre Vision, y no solo Vision, .NET corre en otras aplicaciones, pero hay que instalar un paquete adicional. Textualmente, como usted quiere levantar una página web, no sé, en PHP, tiene que instalar un software adicional que es WAP. O si no instalan todo por separado, es equivalente. Pero eso era antiguo, chicos. Gracias. Muchas gracias. Profesor Esteban, nombre 5 aplicaciones que sean populares hechas en Java. A ver, tu profesor mencionó en la primera, una de los pilares de la programación de Java, que es Netscape. Que el browser que antiguamente se utilizaba y que hoy en día ha sido base para otros browsers como Opera, que también ha sido desarrollado en Java. Hay muchas aplicaciones de escritorio, hay muchas aplicaciones, pero me quedo con las aplicaciones que hacen mis alumnos, que es el seminario de títulos. Okay, hay buenas aplicaciones para quienes vieron las mechas en Java. No sé si pasaron por lo que están ayer, pero hay bastantes buenas aplicaciones en este momento a la mente, pero no me atrevo a decir qué aplicaciones así son conocidas. Sí hay un boom en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles, para Android puntualmente. ¿Por qué razón? Porque desde hace ya bastante tiempo se trabajó, Java trabajó con lo que es J2ME, MicroDiction, y antes uno desarrollaba aplicaciones para Java que no tenían estos sistemas operativos tan sofisticados como los que hay ahora, pero sí me permitía poder trabajar con formularios y hacer una pila de cosas que
Hoy en día nosotros es muy común poder verlo en aplicaciones móviles. Pero a ver, el mismo NetBeans está hecho en Java, todopoderoso cuando hablamos de NetBeans. NetBeans es un software hecho en Java para programas de Java. Y la gran mayoría de los browsers son desarrollados en Java. Entre ellos Opera, lo más atrevo a decir si Chrome es desarrollado en Java. Parece no. Muchas gracias, profesor. Profesor César, si Virtual se dice que es un lenguaje orientado a objetos, ¿por qué no utilizan los paradigmas del mismo? Como por ejemplo, la encapsulación, acceder a atributos privados a través de métodos públicos, las clases necesarias para programar en Visual Basic, no implementan encapsulación. Profesor. A ver, chiquillos, les quiero comentar que me hubiese gustado revisar esta pregunta porque esa cuestión demuestra una tremenda ignorancia. Si trabaja un objeto como un objeto, o un lenguaje que trabaje en objeto, no va a trabajar con herencia, polimorfismo, encapsulamiento. Es una cuestión base. Dicho viene todo encapsulado, todo con código abstracto, que usted no lo puede ver, solo lo utiliza. De hecho, los objetos que están hechos en Visual, muchachos, casi nada lo puede modificar usted, a no ser que tenga ciertos conocimientos y utilizarlo en algún lenguaje, en alguna herramienta que no sea licenciada por Microsoft porque lo registra en línea. O en cualquier máquina que esté conectado de una red de internet y tenga una herramienta. Pero chiquillos, ¿qué les puedo decir? Como .NET, si ustedes saben cuál es la nueva tecnología que viene a programar, no sé si Java ya estará listo. Orientado a objetos, listo, pasó, que venga el siguiente. Miren, Talla Identity Framework, pues chicos, ya se los comenté. Todas aquellas bases de datos gigantescas que tengan más de 50 o 100 tablas, créeme un subgrupo de modelos dentro de las 50 tablas. Y después entre modelos se comunican y hace el gran modelo. Por eso es que usted iría a Argentina, se compra un pantalón de Falabella de allá y le llega aquí. La misma cuenta, lo mismo que compró con el peso chileno. ¿Cómo se hizo todo ese tejimanejo? Siempre usted hombre que ahora usted con el tarjeta de crédito se puede hacer esta cirugía. Y le llega la cuenta y esos son en base a las bases de datos. Quitan todas. Eso es el framework, chiquillos. Empiezan de las tablas, a medida que los objetos avanzan, se empiezan a crecer el modelo. Y el submodelo lo empieza a organizar dentro de su gran modelo. No me entendieron mucho. Pero eso es Entity Framework, chiquillos. Hoy día Net, chiquillos, y todo el lenguaje programado a objetos no pueden trabajar sin encapsulamiento, sin polimorfismo, sin herencia, sin clases. Así que la tercería de Dios. Regalito. Para hacer... quería tocar algo en relación a... Es cierto lo que dice su profesor, nada más plantear esa pregunta. Me ocurre que Visual sí trabaja bien con modificadores de acceso. Pero no comparto algo yo sí sobre Visual, como por ejemplo, trabajando teniendo métodos de acceso como Private, Protected, Public, pudiendo dejar métodos, funciones, ya sea públicas, privadas. Ocurre que aún así aparecen modificadores de acceso propios de Visual, no sé cómo, de dónde aparecen, y aparecen también nomenclaturas nuevas, ¿okay? Que yo creo que afectan claramente a lo que es el modelo. Me refiero como por ejemplo cuando usted se vea la necesidad de diagramar, de crear un diagrama de clases como por ejemplo común, un diagrama de clases. ¿Qué es lo que busca UML? UML busca estandarizar, es decir, estas son las simbologías, estos son, así se construye la clase, eso es lo que busca. ¿Okay? ¿Y qué encontramos con Microsoft puntualmente? También queriendo modificar eso. Yo creo que eso es perjudicial para el lenguaje de UML, que lo que busca es la estandarización. Pues se lo me atrevo a decir porque he visto modelos que construyen las herramientas de Microsoft donde le da nuevos símbolos, ¿okay? Le da nuevos nombres, algo que podría ser solucionado de una manera más simple, ¿cierto? Tratan de inventar su propia o nueva nomenclatura que es utilizada por ellos mismos, ¿no? Y que se entiende entre ellos,
yo creo que ahí es un poco como falta de respeto a lo que es el trabajo que pretende justamente lo de APB. Y ante eso yo creo que ahí hay una equivocación desde el punto de vista de análisis. Y fue una certificación junta con Esteban, les quiero contar dos cosas. Y el profe ya ante todo dijo, tú siempre quieres tener, y siempre preguntando, siempre yo rebatiendo, ¿por qué esto, por qué lo otro, por qué así? Y se confesó, chiquillos con polera sana, dijo, sí, mira, yo te quiero comentar algo, dijo, yo las aplicaciones complicadas las hago por net. No más comentarios. INACAP tiene una serie de docentes certificados en Java y en NET y Oracle. Entre los cuales estamos nosotros. Dentro de Java hay dos técnicos. Uno está en Santiago, creo que es un técnico, saca una certificación normal y además puede hacer un entrenamiento a gente de empresa. Entonces, para que vayan valorando bien todo el tema, INACAP tiene dos técnicos a nivel nacional. Uno está en Santiago y aquí está la otra maravilla. Quiero que le den un aplauso a Esteban porque... Después creo que va a billete. Estaba acordado eso de antes. No, la verdad es que todos me preguntaban sobre este debate. La verdad es que siempre nuestra postura ha sido un poco aclarar, tener a lo mejor un punto de vista un poco más macro, ¿cierto?, de estas herramientas de desarrollo. Con esta opinión que nosotros logramos hacer, de darle, yo sé que a lo mejor vamos a convencer a uno o dos, ¿ya? Pero el tema está en que ustedes mismos se traten de dar cuenta. La idea no es que salgan de acá con una polera y que no llevamos Java, no llevamos Visual, no, y aún trabajando más en Java, la verdad es que dicto una asignatura de Visual. El día martes yo me transformo en la persona que ama más Visual. Me estoy convirtiendo, sí, ya lo tengo listo. Bueno, a ver, aquí hay un conocedor de Visual. Yo sí lo que sé justamente gracias a él. Yo no manejo mucho la herramienta de Visual, pero me atrevo a decir al nivel de desarrollo que uno esperaría poder desarrollar, pero he sacado buenos profesionales, sí, conocedores de la materia. Gracias a todos por lo respetuosos que hayan sido, aunque espero que les haya servido. Nos reímos harto. Gracias a don César también. Chiquillos, los que deseen comprar algún número de rifa, o sea, de rifa, que pasen acá de la Tenemos un aplauso a los dos relatores que tenemos acá, a don César Arce y a Cristian Valenzuela por la actividad que nos han brindado hoy día, así que una buena Microsoft.